Bueno, buenas noches compañeros y profesor Libardo. En este video voy a hablar sobre el currículo y sobre el mapa conceptual que hice a partir del análisis del texto de Cáceres 2008, titulado Una reflexión teórica del currículo y los diferentes enfoques curriculares. Entonces, pues les cuento, acá tengo un primer plano con 4 aspectos grandes, que son los aspectos que tomé desde categorías como percepción histórica, perspectivas, concepciones y enfoques curriculares. Entonces hay que partir primero de que el currículo no es un concepto acabado, sino que es una construcción social, es decir, que va cambiando, es social histórico, va cambiando conforme a las circunstancias de la vida social, económica, política y cultural, es decir, que no está acabado, sino que es susceptible a cambios a partir pues a través del tiempo. Por eso podemos decir que nace de una percepción histórica. Entonces acá hablamos de la percepción histórica porque, como señala Estebarans, 1994, esto proporciona una amplia perspectiva sobre el currículo. También nos ayuda a ver la concepción de las complejas relaciones que hay en los 3 tiempos, es decir, presente, pasado y futuro. Entender el pasado nos va pues, a explicar un poco el cómo llegamos a la hora y esto nos va a ayudar a tomar decisiones para el futuro y además nos proporcionan detalles sobre los procesos humanos detrás de las estructuras educativas. Entonces, esto tomándolo desde la perspectiva de Esteban, podemos decir que por qué entonces es necesario hacer una diferenciación en la percepción histórica del currículo. Entonces, en un primer momento podemos hablar de los clásicos, los cuales se preocupaban por la educación política del individuo para adquirir una posición social. Acá podemos hablar entonces digamos, de Sócrates, de Platón, que señalan valores morales como la verdad, y también los jesuitas y los eclesiásticos entonces hablan de valores no solo morales, sino también teológicos. Acá vemos entonces cómo la parte cultural de las creencias religiosas pueden llegar a tener una influencia en la educación. Ya acá se habla entonces de la formación de ciudadanos y de cómo pueden llegar a ser, pues, a tener parte y a ser parte activa de la sociedad. Luego tenemos la Edad Media. Ya en la Edad Media, pues sí, una influencia teológica del cristianismo y busca el equilibrio formativo. Entonces, en la Edad Media podemos decir que hay una separación y edición de ciertas disciplinas, las cuales son hoy en día base de nuestro sistema educativo. También podemos hablar de ciertos vocablos diferentes como studium, ordo, ratio, fórmula o institutio para referirse a la secuencia en los estudios. Entonces, bueno, luego podemos hablar del siglo XVI, siglo XVII, en donde autores como Comenio, el padre de la didáctica, Rousseau, Bacedot y otros autores también hablaron de cómo van entonces a cambiar las prácticas educativas, surgiendo nuevas materias diferentes a lo que teníamos del quadrium y el trivium, la tal lógica, aritmética, entre otras materias ya, pues, que estaban divididas en áreas, en la parte de la Edad Media y los clásicos. Y acá pues se ve un gran cambio, porque sigue buscando un orden social, pero también se preocupa ahora por un valor intelectual, es decir, por eh, el entrenamiento de la inteligencia, no, aparte de la educación para la sociedad. Este, digamos que este cambio también fue muy ligado a cambios sociales como la ilustración, la industrialización y ciertos modelos también económicos como monarquías, democracias que estaban apenas iniciando. Entonces, esto también marcó a la formación desde una práctica educativa, desde otro punto de vista también cultural. Entonces, podemos hablar aquí ya entre el siglo XVII y el siglo XX de un papel del profesor ya no que la persona que imparte el saber, sino también como un moderador y facilitador del aprendizaje.
Entonces, este cambio me parece muy importante porque aquí ya se habla un poco de lo que es la emancipación de la cual va a hablar Freire después, de que ya no solamente se ve el profesor como la parte grande de la educación, sino también se subjetiviza un poco al estudiante y se toma como parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego podemos hablar bueno, hablamos de la idea de trabajo, entonces cómo hace el trabajo, cómo la educación para el trabajo y para la vida adulta tiene que ver con la formación y con las prácticas educativas, en las cuales pues se enfocan las experiencias en la escuela. Entonces ya hablamos, por ejemplo, de Tyler, donde lo vamos a mencionar más adelante, que pues encierra todas las experiencias de la escuela en el currículo. Y pues finalmente en la autora Cáceres 2008 en su texto no se mencionaba mucho sobre ya lo que era el siglo XXI, pero podemos hablar de Linas, el cual piensa en el currículo como una manera de entender cómo funciona el mundo y relacionarse con él. Entonces, en otros autores que yo busqué, pues también vemos que se mezclan las experiencias educativas que habíamos hablado anteriormente, más el mapa institucional. Entonces ya vemos que estas experiencias nos van a dar una cierta guía para entender el currículo desde todas las otras concepciones por las que habíamos pasado. Entonces vamos a ver eso en las perspectivas, donde pues se puede hacer una categorización diferente en cuanto a lo que es una visión más estricta o más amplia del currículo. Entonces decimos que el currículo se puede ver desde la perspectiva estricta, la cual hace referencia al plan de estudios entendido como el contenido, como el conjunto de contenidos, aprendizajes, objetivos y recursos para llegar a estos objetivos, en donde podemos ver pues autores como, pues hay muchos autores que hablan sobre esta perspectiva estricta del currículo, pero yo voy a citar entonces a Good, 1959, quien piensa en el currículo como el plan general de contenido y los materiales específicos de la instrucción. Aquí también encontramos autores como Taba, Jimeno, Panza, Bester, entre otros. Entonces, pues creo que esta es una perspectiva válida también, pero estoy más de acuerdo con la siguiente, que es pues la perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque esta incluye las experiencias, la experiencia educativa holística, es decir, completa. Y aquí hablamos en autores como Tyler 1949, que son pues ni tan contemporáneos ni tan seguidos, más bien son pues dos autores muy importantes que nos pueden dar pues otra visión del currículo. Y aquí Tyler hace referencia a todo lo que ocurre en el aula, con darle que se dé a partir de una mediación del docente al estudiante dentro del aula. Entonces, pues en este caso estarían pues más hacia la parte amplia del currículo. Pero pues las dos son válidas y se pueden complementar. Como acá veíamos, se pueden mezclar en que estas prácticas y estas prácticas y experiencias nos den resultado como tal a un plan de estudios estandarizado. Pero pues ya lo vamos a ver más aquí en lo que son las concepciones del currículo. Entonces, las concepciones determinan el currículo como tres aspectos. El primero es como una normativa en la cual se estructuran todos los estudios a realizar. Acá los aspectos curriculares grandes serían la planificación educativa, el diseño del currículo y las evaluaciones del programa. Entonces, esto permite que un análisis reflexivo se haga sobre sobre esta organización de los estudios y pues se den ciertos ajustes y se siga viendo el currículo a partir de ciertas categorías de análisis. Ya luego hablamos del currículo como conjunto de aprendizaje, de oportunidades de aprendizaje, perdón, lo cual comprende todo lo que sucede en el aula. Entonces, es un estudio de caso, el cual se analiza más profundamente y ya no se trata de marcos como tal, sino de procesos concretos referidos a situaciones concretas. Aquí entonces el diseño proyecta ciertas metas, ciertos objetivos, los cuales se van a desarrollar paso a paso a partir de ciertos también contenidos, diseño de materiales, etc. Y finalmente vemos el currículo como proceso educativo. Entonces acá ya se desarrolla dentro de un contexto de aprendizaje y de acá sacamos
dos formas de ver el currículo también, que son el currículo formal y el currículo real. Ya el currículo formal hablamos entonces de lo que es la teoría, lo que uno pensaría o lo que se debería hacer, y ya el currículo real es lo que en serio pasa. Y la idea, digamos, es que no haya tanta diferencia en lo que es currículo formal, currículo real, y que se lleguen a los objetivos que se fueran planteados desde un comienzo. Bueno, y finalmente llegamos a la parte de los enfoques curriculares, donde podemos hablar de pues, tres grandes términos, que son el enfoque técnico, el práctico y el crítico. Entonces, empezando con el técnico, que digamos es, a mi forma de verlo, es un poco superficial y es, digamos que el que más se queda corto en muchas situaciones, que es el técnico. Entonces, en este técnico, lo que se ve es que el papel del docente es una persona que imparte el conocimiento y que se ve como un ingeniero, la persona que consigue los objetivos socialmente, fijados socialmente, y es el que reproduce la información. Entonces, hace que el estudiante busque y haga un producto. Entonces, el objetivo del técnico del enfoque técnico, es un producto y se enfoca en los resultados. Entonces, muchas veces la crítica que hay es que no se toma en cuenta ni el proceso, ni otros muchos factores que hay pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos citar a Grundy 1991, en donde habla sobre el estudiante como un artesano, el cual va a reproducir un producto. Sin embargo, este producto puede ser defectuoso y pueden operar factores azarosos, lo cual nosotros podemos decir que el currículo mide esta cierta técnica, habilidad a partir del producto, lo cual pues puede significar en muchas áreas como una manera válida pues, de enseñar, pero creo que en nuestro campo de las lenguas no sería muy válido los resultados del producto, sino que más otros enfoques podrían ser utilizados y llevados pues, a la práctica de una manera más eficaz. Vemos entonces el práctico, que implica interacción y evalúa el proceso. Entonces, lo más importante acá es la interacción que se da entre los estudiantes como participantes activos y el estudiante con el profesor. Entonces, se evalúa lo que es el proceso y se lleva a cabo ciertos otros procesos también de aprendizaje y de enseñanza, los cuales son tomados en cuenta y no tanto el producto. Por eso podemos decir que son como antónimos entre el técnico y el práctico. Entonces estoy más de acuerdo con lo que es el práctico, al menos en nuestra área. Aunque de todas maneras también tiene fallas, también tiene críticas, que pues no toma como tal otros factores que pueden incidir y que es muy difícil medirlo si lo vemos desde la parte de la interacción. Es una mediación más cualitativa, entonces por eso tiene cierta más complejidad. Y finalmente el crítico, que sería la praxis educativa como tal, por eso podríamos decir que es una elongación del práctico, del enfoque práctico, y también supone cierta emancipación del estudiante. Entonces, por ejemplo, en este caso citamos a Freire, en donde explicita la relación entre aprendizaje y enseñanza, el cual el rol del docente no es simplemente la persona que enseña, sino también la persona que aprende de sus estudiantes. Y esta cierta emancipación hace referencia a lo que es la libertad y la autonomía del estudiante, vista como un participante activo y un agente activo de su propio aprendizaje. Por eso creo que también es uno de los factores más importantes en el aprendizaje y en la enseñanza de las lenguas. Entonces, bueno, creo que es todo. Espero les haya gustado el análisis y muchas gracias por ver el video.